Muy buenas noches, amigos del Reporte Saladín. Aquí estamos como cada jueves en la noche a las 8 de la noche para llevar ante ustedes temas de alto interés nacional y para que se vea también los aportes que han hecho los intelectuales dominicanos en temas que 114 años después uno se asombraría de saber que en 1910 un intelectual como José Ramón López hablaba ya de lo que era la dominicanización de la frontera. Es conveniente mencionar esto porque quien le habla, el doctor Roberto Saladín, auspició cuando fue administrador general del Banco de Reservas de la República Dominicana, que un patrimonio histórico de los intelectuales dominicanos más importantes, que se publicó desde 1943 hasta 1952, publicó en el primer tomo de Cuadernos Dominicanos de Cultura, un artículo precisamente sobre la colonización de la frontera occidental, entiéndase, la frontera con Haití. Y ustedes se sorprenderán de ver cómo ese intelectual que nació en Montecristi, pero se formó en Puerto Plata, ya tenía en un concurso que abrió precisamente los Juegos Florales Provenzales celebrados en República Dominicana en 1910, él lo ganó, José Ramón López, hablando del tema de métodos convenientes para colonizar las fronteras de la República Dominicana. Entiéndase, cuando él habla de la frontera occidental, es la frontera con Haití. Y José Ramón López fue el ganador de ese primer premio que conllevó una medalla de oro con corona de laurel. Él vivió de 1866 hasta 1922 y, como lo he dicho anteriormente, nació en Montecristi, pero se formó intelectualmente en Puerto Plata. El tema es que cuando todavía muy pocos hablaban de lo que era un programa de dominicanización de la frontera, ya José Ramón López, en ese año de 1910, publica en ese concurso literario que se hace su artículo La colonización de la frontera occidental. ¿Cuáles eran los temas que describía y planteaba José Ramón López para la colonización de la frontera occidental? Primero, él llamaba la atención sobre lo deshabitada que estaba la frontera y ahí abordó el tema como subtítulo de La población de la frontera. En segundo lugar, como estaba de moda a nivel mundial en ese periodo y todavía en años anteriores, y un ejemplo de eso es la ciudad de San Francisco de California, donde se formó el Club del Millón. ¿Qué querían los habitantes de San Francisco de California al hablar de la formación del Club del Millón? Que concurrieran a esa zona 1 millón de trabajadores, pero para encontrar empleo y salarios. Y esto es lo que plantea precisamente José Ramón López, atraer capitalistas extranjeros, que en esa época, en 1910, habían cantidad de europeos que deseaban salir de los países europeos hacia América Latina y el Caribe para venir a hacer sus inversiones y generar empleos para la masa trabajadora.
Entonces él comenzó tratando dentro de ese artículo que él escribió, La colonización de la frontera occidental, con el tema de lo deshabitada que estaba la frontera. Segundo tema que trató, la nacionalidad de los colonos. Es decir, en esa época se concebía que los colonos eran pequeños y medianos capitalistas que venían a un país y una vez que se les asignaban lotes de terrenos o ellos los adquirían, instalaban sus industrias y generaban empleos en esas zonas y regiones. En este caso, en la frontera occidental, es decir, la frontera con Haití. En tercer lugar, él trató a fondo el tema del estado económico de los colonos, aliciente y propaganda, es decir, los alicientes que tenía que darle el Estado dominicano a esos colonos en 1910, ya fuese mediante la compra de terrenos para poder vendérselo o arrendárselo posteriormente a esos inversionistas extranjeros que vendrían al país, sobre todo colonos, y por otra parte la fundación de colonias en la zona fronteriza, lo que vino a hacerse posteriormente después de 1930, siendo Monseñor Ricardo Pitini, ya arzobispo de Santo Domingo, y se hizo un acuerdo con los jesuitas para instalar en Dajabón un colegio agrícola para la formación de los primeros peritos agrícolas y administradores de fincas. Igualmente se instaló un colegio para la formación también por parte de los jesuitas de las maestras rurales y de las primeras enfermeras para la red de policlínicas que se iba a instalar en el periodo ya de la década de 1930 hasta 1957, que fue el acuerdo en esa época con los jesuitas. Pero es José Ramón López quien plantea todos estos temas hace nada más y nada menos que 114 años atrás, en 1910, y de ahí el valor que tiene precisamente ese artículo que publicó José Ramón López, ya que él hablaba de mejoramientos indispensables de que nunca, oigan bien esto, que esto es de una importancia extraordinaria. José Ramón López decía que jamás en la vida se utilizasen braceros para utilizar la mano de obra extranjera, que lo que había que hacer era abrirle las puertas a los colonos que viniesen al país a hacer inversiones de capitales para abrir empresas que generasen empleo. Nunca utilizar bracero y manos de obra extranjera. Eso lo decía José Ramón López en 1910, porque además corrompía la moral tanto de hombres y también deprimían los salarios y también deprimían la moral de la mujer dominicana en esa zona. Yo he querido mencionar que cuando fui administrador general del Banco de Reservas de la República Dominicana, recogí en estos 8 tomos que ustedes ven aquí, y me voy a permitir pedirle a nuestro camarógrafo que enfoque este primer tomo de una colección de 8 tomos, Cuadernos Dominicanos de Cultura, que yo recuperé porque la calidad del papel que había en 1943 durante la Segunda Guerra Mundial era muy pobre y prácticamente quedaban muy pocos ejemplares de esa colección que se publicó de 1943 hasta 1952 y pasó por la mano la administración de diferentes intelectuales dominicanos. El último de ellos fue Pedro René Contín Aybar. Quisiera pues mencionar
que ese artículo que se reprodujo en la revista Cuadernos Dominicanos tuvo un valor extraordinario cuando muchos años después, cuando se inicia el programa de dominicanización fronteriza y son contratados los jesuitas para abrir el colegio agrícola y la escuela también para la formación de las primeras maestras rurales y enfermeras de la red de clínicas rurales muchos años después, incluyendo, se designaron ya en la década del 30 2 agentes culturales para ir a pronunciar en las provincias fronterizas discursos, charlas y conferencias sobre la historia de República Dominicana y por qué había que defender la frontera como parte de la conciencia de la dominicanidad. Fueron ellos Freddy Prestor Castillo y el doctor Mario Reed Vittini. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. «100 años de compromiso no es una cifra simple. Son más de 1.200 meses de labor continua, 36.000 días de faena de sol a sol, 288.000 horas de trabajo constante. Hoy, un siglo después, seguimos trabajando y progresando junto a miles de dominicanos y con nuestro ejemplo confirmando que el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen. Central Romana Corporation Limited. 100 años de trabajo y progreso, como el primer día. Sometimes life can be so hard, but it's all part of the journey. You may feel lost and have doubts in your soul, but it's just a perception. You can achieve what you set out to do and more. You'll have my smile to guide you on through life's great adventure. Sure, there'll be challenges to come, but it's part of the journey. You will never be alone with my smile to guide you on. Mama! You'll have my smile to guide you. Una sonrisa es todo lo que necesitamos para sentirnos seguros, humanos seguros, como tú. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores. Natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado. Ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes vive aquí. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín, tratando a fondo
ese concurso que ganó en 1910 José Ramón López con el artículo o ensayo que escribió sobre la colonización de la frontera occidental. Y precisamente yo he querido traer este libro que, independientemente de los 8 temas de los cuadernos dominicanos de cultura que exhibí en la sección anterior, aquí tenemos el Banco de Reservas hacia el siglo XXI, donde están las palabras que yo pronuncié en el acto de circulación de los 8 tomos de cuadernos dominicanos de cultura con motivo de celebrarse precisamente el 56 aniversario del Banco de Reservas en 1999, siendo yo administrador general de esa institución. También se había creado en ese periodo de gobierno del doctor Leonel Fernández Reina el Consejo Presidencial de Cultura, y estos actos y estas publicaciones que se hicieron por parte del Banco de Reservas, siendo yo administrador general de esa institución bancaria, la más antigua estatal del país, fundada en 1941, para que ustedes vean la calidad de artículos que publicaron autores dominicanos. Y debo destacar que 125 intelectuales dominicanos escribieron artículos en los cuadernos dominicanos de cultura. Eso está retratado en el discurso que yo pronuncié precisamente con motivo de celebrarse el 56 aniversario de la fundación del Banco de Reservas. Y ahí publicaron artículos intelectuales dominicanos, pintores dominicanos que hacían las viñetas también, que se publicaban en algunas de las revistas de cuadernos dominicanos de cultura. Y publicaron artículos unos 125 autores dominicanos, voy a mencionar algunos de ellos a continuación, y también pintores dominicanos que diseñaban las viñetas que acompañaban a esos cuadernos. Para que ustedes tengan una idea de la calidad de los dominicanos que escribieron en los cuadernos dominicanos de cultura y que yo menciono en mi libro El Banco de Reservas hacia el siglo XXI, eran escritores de la talla de Freddy Gatón Arce, Mariano Lebrón Samiñón, Enriquillo Rojas Abreu, Máximo Avilés Blonda, Lupo Hernández Rueda, Abelardo Vicioso, Víctor Villegas, Ramón Cifré Navarro, Alberto Peña Lebrón, entre otros, porque también escribieron en los cuadernos dominicanos de cultura un grupo de damas que honraba las letras dominicanas en esa época, como Carmen Natalia, Delia Weber, Flérida de Nolasco, Gilma Contreras, Virginia de Peña de Bordas, Ana Quisqueya Sánchez, Melba Marrero de Muné y Egna Garrido. Es decir, que también se agregó con sus investigaciones históricas María Ugarte, y como ustedes pueden ver ahí, independientemente de que también escribieron Domingo Moreno Jiménez, Franklin Mieses Burgos, Andrés Avelino, Andrés Julio Aybar, entre otros. Y fue un periodo muy brillante para las letras de nuestro país, ya que además se agregaron las viñetas que hacían pintores de la calidad de Darío Suro, Gilberto Hernández Ortega, Vela Zanetti, Domingo Liz y Silvano Lora, que engalanaron con su diseño las páginas de la revista Cuadernos Dominicana de Cultura,
junto a la también prestigiosa pintora dominicana, hija de un presidente de la República, Celeste Wosi Hill, que fue profesora de arte en la Universidad de New York, famosa dentro y fuera del país. En esos 112 números que se publicaron de 1943 a 1952 de la revista Cuadernos Dominicanos de Cultura, definitivamente representaron un patrimonio cultural extraordinariamente importante, y durante el curso de la reciente semana, Bernardo Vega publicó un artículo de lo que eran República Dominicana y Haití ayer y hoy. He querido mencionar este detalle porque la respuesta más correcta y apropiada a ese artículo que escribió Bernardo Vega está precisamente en ese ensayo que escribió José Ramón López en 1910 sobre la colonización de la frontera occidental, entiéndase la frontera con Haití, que es y sigue siendo el problema número 1 para la República Dominicana. En las palabras que yo pronuncié para poner en circulación, dicho sea de paso, este libro, El Banco de Reservas hacia el siglo XXI, está esa frase de ese gran psiquiatra y psicólogo español, Emilio Mira y López, cuando éste decía, la cultura, cito entre comillas, la cultura es lo que queda cuando no queda nada. Es decir, que nosotros tenemos testimonios, y yo voy a contar una anécdota que revela en todo su contexto lo que era la situación que predominaba en la frontera entre República Dominicana y Haití. De acuerdo a un documento que circuló en la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores hace muchos años, un dominicano que vivía en la raya fronteriza, si mal no recuerdo, de nombre Julián Reyes, fue el último dominicano condenado a la pena de muerte, porque en 1910 se eliminó la pena de muerte en la República Dominicana. ¿Por qué razón ese dominicano fue condenado a la pena de muerte? Porque le habían dicho que un bocó vendría de Puerto Príncipe y se iba a quedar con su casa, le iba a quitar su familia y sus hijos, y ese hombre, en su desesperación, mató a ese afroamericano que venía supuestamente de Puerto Príncipe. Narro esta anécdota porque hubo un intento inclusive de un proyecto de ley para suspender la ejecución del tal y mencionado, si mal no recuerdo, Julián Reyes, pero al fin y al cabo fue condenado a la pena de muerte y lamentablemente, el abogado defensor de ese Julián Reyes fue don Américo Lugo. ¿Y a quién sentó don Américo Lugo en la silla de los acusados? Al Estado Dominicano, porque no se había ocupado de la frontera. Y esos hechos ocurrieron exactamente en 1910, para que se vea cómo el más eminente de los intelectuales dominicanos, también de la época, don Américo Lugo, asumió la defensa de Julián Reyes para que no fuese condenado a muerte ante el abandono, la falta de educación que había en la zona fronteriza, que llevó a ese hombre en su desesperación a matar y asesinar precisamente a un habitante de Haití. He querido narrar esta anécdota para que muchos dominicanos recuerden que hay dominicanos que sí sabían cuáles eran las soluciones al problema dominico-haitiano. Ya en 1910, José Ramón López escribió ese ensayo,
sobre la frontera occidental, donde recomendaba atraer capitalistas desde fuera para desarrollar la frontera y generar empleo. No utilizar nunca mano de obra extranjera. Concluyo este programa, como siempre lo he hecho, con esas palabras de Miguel de Unamuno y Hugo cuando decía en 1936, en España me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos y hasta el próximo jueves. Muy buenas noches, que Dios los bendiga a todos.